Ayes del corazón, de Santiago Vaca Guzmán. Epílogo 1. El año 1862 tocaba su término. Los sacudimientos políticos habían dejado profundas impresiones en la capital de Bolivia, y la cuna de la libertad había sido conmovida por las ensangrentadas bayonetas de los partidos. Abusando de esa misma libertad, brotaba de su propio seno, obtenida a costa de tantas lágrimas y sellada finalmente con la sangre que debía fecundizar el suelo americano y cubrirlo después con los laureles de tantas victorias. La miseria comenzaba a dejarse sentir. El hambre de una hipótesis fabulosa se había convertido en una realidad bien amarga. Los hijos del pueblo que habían silbado los cañonazos enemigos la noche del 4 de abril y que abandonaron las filas de la rebelión al quemar el último cartucho de pólvora, gemían en silencio por un pedazo de pan. Los pobres mutilados de aquella noche maldecían su bandera y finalmente su país. Era una de esas noches sombrías en que a la oscuridad va acompañado el monótono ruido de la lluvia que cae o del viento que gime. En el interior de una casa ennegrecida por tiempo, en un cuartucho cubierto de telarañas, a la luz de un mechero, varios hombres cubiertos de harapos. En un extremo de la habitación dormía tendido sobre una patilla de piedra otro hombre en cuyo rostro cárdeno se dibujaban las consecuencias de una vida disipada. El soñoliento exhaló repentinamente un grito ahogado y ronco al caer sobre el negruzco suelo dejó escapar estas palabras: «Amelia, perdón, perdón». Los jugadores aproximáronse hacia él y uno de ellos dijo con indiferencia: «Pobre Eusebio, ha muerto con el último centavo». «Vamos», dijo otro, «llevémosle al hospital». «Vaya», añadió un tercero, «mañana dormirá en compañía de su amigo Agenor, que se le anticipó la noche del 4 de abril». Al día siguiente se daba sepultura a un cuerpo despedazado por los practicantes de medicina, los que reconociendo el cadáver dijeron haberse ocasionado la muerte por un ataque apoplético. Ni una cruz de palo se alzó sobre el sepulcro de Eusebio, y la tierra del panteón cubría igualmente los restos de Amelia, Agenor y Aquel. La tumba de Amelia era regada con las lágrimas de tantas personas que le conocieron y la amaron durante las turbias horas de su vida. La de Agenor y Eusebio yacían confundidas como las hojas despedazadas que entremezcló el cierzo del invierno. 2. Las impresiones del corazón deciden de carácter y de la felicidad futura. El alma nunca envejece, pero sí en la mañana de su vida se han marchitado sus más bellos sentimientos, para más tarde, en vez del dolor, le queda la resignación, es decir, el consuelo que le prestan las verdades del catolicismo y su esperanza alejándose de la nada del mundo. Se cifra en el porvenir que guarda el sepulcro. Por última vez, apartémonos de Sucre. Comenzaban a pintarse los campos con ese colorido tan bello de poesía y de esperanza propio de la naturaleza que comienza a despertar, y a la tristeza del cansado invierno se sustituía la sonrisa de la primavera que llegaba coronada de flores y de perfumes. Las desgracias habían destrozado el corazón de Enrique, el que, cansado del bullicio social, habíase retirado a la soledad para verter más libremente sus lágrimas. En sus labios se dibujaba una sonrisa llena de tristeza y melancolía, y sus hermosos ojos, perdiendo la animación, veían con aquella indiferencia y languidez de un alma que vive sin esperanza. La desesperación acompañaba sus horas, pero había en ellas alguna dulzura y un fondo de poesía que muchas veces había inspirado la imaginación de su amigo Rafael. Algunas veces esas melancólicas noches de luna, cuya misteriosa tristeza se aumenta con el silencio de los campos, interrumpido solo por el susurro de pasajera brisa, entonaba acompañado de su guitarra alguna sentida canción, obra del poeta con quien partía sus pesares. Entonces, los rayos de la luna bañaban las lágrimas que humedecían sus mejillas. Otras veces, al pie de algún árbol que mecía el viento de la noche, recordando las pasadas horas de sus amores, comenzaba a reír con esa desesperación
de los seres que no encuentran en el mundo nada que reanime las cenizas de su seco corazón. Luisa lloraba con él. Dotada de un alma tierna, era muy dichosa al lado de su esposo, pero las desgracias de Enrique habían variado su festivo carácter. Esas impresiones habían influido en su ánimo, especialmente desde que era madre, y sus sentimientos comunicábanse a su pequeña hija. Ángela había sido su primogénita. Esa criatura era bella como un ángel, y aunque muy pequeña demostraba un carácter dulce, apacible y algo melancólico. Luisa y Rafael acompañaban algunos meses al desdichado Enrique en su retiro, y entonces parecía que se suavizaban las angustias de aquel. La felicidad había desaparecido para Enrique del mundo, pero su esperanza estaba tras los turbios y fugaces días de su vida. Dichosas las almas que habitan la tierra sin tocar a ella su planta.